Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Webinar Puro Sinaloa. Nos da mucho gusto el darles la bienvenida a la tarde de hoy, miércoles 18 de noviembre. Y para comenzar, alrededor del 90%, nada más por tener un buen proceso. Esta tarde le agradezco muchísimo a Eric Davase, que nos acompaña junto con el licenciado Gerardo Amen de Firmeza Jurídica, un despacho por demás reconocido en nuestra región, porque tiene un gran grupo de colaboradores, tanto en el área laboral como en la parte de los sistemas de cobranza, ¿no? Y todo desde el punto de vista legal. Bien, yo quisiera de alguna manera agradecer al gobernador Quirino Ordaz, que en unos momentos más, a las 5 de la tarde, iniciará su cuarto informe de gobierno, agradecer el impulso y el apoyo que hemos traído para ustedes las MIPYMES en colaboración con la Secretaría de Economía, por supuesto, y del secretario Javier Lizárraga Mercado, junto con la subsecretaria Moraima Yacín Campomanes y Héctor Orrantia, que juntos hemos traído para ustedes más de 280 cursos, seminarios y charlas con expertos para que darles a ustedes las herramientas necesarias para juntos salir adelante en esto que se llama la pandemia. Bien, no me quiero extender mucho, agradecer por supuesto a Firmeza Jurídica la disposición de entregarnos su tiempo y sus conocimientos para compartir con los empresarios de Sinaloa. Agradecer también al equipazo que tenemos en la dirección de MIPYMES, liderado ahí por una gran mujer, Blanca Cristina Plata, Oscar Navarro, que está por ahí detrás de bambalinas, Arlene Melendres, y todo el equipo que podemos contribuir con estas herramientas para ustedes los empresarios. Bien, Eric, te dejo aquí la encomienda, Blanca, para que nos des tus puntos de vista y lo que necesitamos saber, y agradecerles a todos su tiempo y la generosidad de estar aquí esta tarde. muy bien, muchísimas gracias, subsecretaria. Me voy a permitir presentarles a Eric. Eric es Claudio Eric Devese Montoya, él es licenciado en Derecho, es abogado senior en la empresa Firmeza Jurídica. Dentro de su experiencia, él pues es egresado de la Escuela Libre de Derecho, cuenta con 20 años como asesor contencioso de bancos como Banamex, Banpais, Interplat, Scotiabank, Serfin, Bancrecer, Hipotecaria Nacional y entre otras. Cuenta con experiencia en arbitraje comercial y en obra pública como abogado interno en Petróleos Mexicanos. Ha sido asesor jurídico y contencioso de empresas dedicadas a obras públicas y privadas. Y hoy nos va a hablar precisamente del proceso de crédito para tener una cobranza efectiva. Bienvenido, Eric, adelante. Bienvenidos todos a Webinar Puro Sinaloa. Muchas gracias. El proceso de crédito para una cobranza efectiva tiene mucha relevancia en estos tiempos. ¿Nos pueden permitir, por favor, compartir la pantalla? Está deshabilitado para los coanfitriones. Ah, no, es que no nos dieron el anfitrión. Okay, ¿desde qué perfil lo van a compartir, perdón? Desde este de Firmeza Jurídica. Ok, permítame. Está abierto para que compartan, adelante. Bueno, como ya me fueron presentando, soy el licenciado Claudio Eric Devese Montoya. Tengo ya muchos años en el litigio
representando a diversas instituciones financieras para cobrar créditos que no han sido pagados por las personas que le han pedido crédito. También he defendido a personas que, por supuesto, no han podido pagar sus créditos por una u otra cuestión, que puede ser o porque no han podido, como en muchas ocasiones ha sucedido, porque en mi vasta experiencia, en mi experiencia, pues he sufrido las crisis o me ha tocado ayudar a gente que ha sufrido las crisis del 94, del 98, del 2006, incluso como pasante todavía me tocaron los estragos de la crisis del 82. Entonces, sí he podido tener cierta experiencia o cierto feeling para estar a tono con mis clientes, ya sean deudores o acreedores, para poder resolver su problemática de una manera satisfactoria para el cliente, ¿no? Ahora me toca charlar sobre cierta experiencia que les quiero compartir sobre el éxito de una cobranza efectiva, sobre todo para ustedes que son pymes o mini pymes, y que quizá la problemática en los recursos puedan ser de otro modo que los bancos, ¿no? Entonces, nuestro tema es el proceso de crédito para una cobranza efectiva y el subtema es que el éxito de la cobranza es un proceso que empieza con el otorgamiento de crédito. Con esto quiero dejar en claro que el éxito de una cobranza puede depender muchas veces del abogado, pero la mayor parte de las veces depende precisamente del acreedor, de la persona que otorga el crédito. ¿Y por qué depende de la persona que otorga el crédito que la cobranza sea efectiva? Y eso es lo que los quiero exponer a ustedes en los siguientes capítulos. Para empezar, pues vamos a ver qué es el crédito, ¿no? El crédito tiene muchos significados en materia jurídica, económica, contable, pero yo quiero dejarles esta sección. ¿Qué es que el crédito? Es que ustedes les dan crédito, es cuando confían en la palabra de una persona que les pide prestado una cantidad de dinero o que les compra al fiado una cantidad de que les va a pagar en un cierto plazo. Y en ese sentido, es una definición muy tradicional, porque se basa siempre en la confianza. Pero en estos tiempos, y ya desde hace varios años, la confianza no es el factor determinante de que una persona te vaya a pagar su crédito. En cierta época y con ciertas personas y en ciertas sociedades, pagar un crédito era una cuestión de honor. Incluso podía dejar a sus herederos que pagaran sus créditos para que se guardara su buen nombre. Pero actualmente, con las nuevas modalidades de los negocios, las nuevas ideas sobre los negocios, pagar un crédito es una cuestión de conveniencia, ¿no? ¿A quién me conviene más pagarle? ¿Al banco o a mis acreedores? ¿A quién le reporto la carga financiera de mis deudas? ¿A los que están abajo de mi cadena o a los que están arriba? ¿Le dejo de pagar al banco o le dejo de pagar a mis proveedores? Y creo que ustedes como pymes o mini pymes han sufrido mucho de esto, que sus clientes, sobre todo si son grandes empresas, quizá a ustedes les aplacen los créditos un mes, 2 meses. Es porque ellos quieren que ustedes soporten la carga financiera. Pero creo que eso ustedes ya lo saben. Pero lo que se trata de en esta manera es ver cómo a ustedes, sus deudores, si les pagan o están en una mejor posición para que recuperen sus créditos. ¿Sí? Ahora bien, ¿a qué personas ustedes les otorgan crédito? La doctrina tradicional dice que ustedes les otorgan crédito a las que tienen solvencia moral o económica, es decir, aquellas personas que
por su conducta, por sus valores, por su rectitud, les van a pagar sobre cualquier otra cosa. O a las personas que o teniendo bienes, pues obviamente que de cualquier manera les va a pagar, ya sea porque quiera o porque ustedes los van a ejecutar. El que tiene dinero puede ser que tenga dinero o que tenga solvencia económica es porque su negocio tiene mucho flujo de efectivo, aunque su negocio no valga mucho, o porque tenga bienes. Una cosa y otra no es correlativa. Puede tener una persona muchos bienes y tener mucho flujo de efectivo, o puede tener flujo de efectivo, pero no puede tener bienes. Me acuerdo de un caso en que el banco estaba muy insistente en concederle un crédito a una persona que por su nombre se suponía que tenía mucho dinero. Pero en realidad en los papeles solo era accionista de una sociedad que era accionista de otras y de otras. Pero no se entendía de que esas acciones valieran más de lo que decía el papel o de la sociedad o del acta constitutiva que nos mostraron. El banco insistía que este señor era dueño de inmuebles, plazas comerciales, supermercados, pero eso no se demostró en el papel. Quizá a lo mejor se hubiera pagado o no, pero esa es una cuestión ya de confianza. Ahora, en los pequeños negocios, micronegocios, yo entiendo que uno le da crédito al que te compra, al que está todos los días contigo, comprándote, platicando, haciendo cierta confianza. Por ejemplo, yo que voy a los juzgados todos los días, procuro estacionarme en el mismo estacionamiento. Ya me conocen, tenemos buena relación, hacemos una que otra broma, a veces me hace algún descuento por ir todos los días, pero también me da crédito. Alguna vez que tuve que pagar algunos trámites en gobierno, pues me quedé sin dinero, que el cajero y tampoco pude encontrar dinero, pues obviamente que fui y le pedí que me diera crédito para pagarle el día siguiente. Y claro que me lo dio, ¿no? No es comparable los 15, 20 pesos con otras transacciones, pero por regla general seguimos el mismo patrón. Al que te compra le das crédito. Así fue mi primera compra. Cuando recién empecé a trabajar, llegué, le dije que le quería comprar una televisión a una persona que trabajaba creo que en comercial del hogar y me dio el crédito y le pagué. Es al que te compra. Es un riesgo, pero muchas empresas así lo hacen. Al que te compra, al que te quiere comprar, al que te tiene confianza, es al que le vendes. Ya no te interesa mucho si tienes solvencia moral porque es muy difícil conocer ya a las personas en una sociedad tan compleja como la que tenemos. Y a veces pedir solvencia económica a una persona que te quiere pagar un estacionamiento, que te quiere comprar un televisor, también es muy complicado. Sin embargo, hay cuestiones que sí te tienen que tomar en cuenta para transacciones comerciales que son mucho más continuas, más complejas y de un poco más de cuantía que de las que estoy hablando. A veces uno da crédito con la simple palabra, ¿no? Muchos comerciantes, y me ha tocado también en algunos casos, muchos comerciantes que manejan transacciones muy importantes, que dan crédito con la simple palabra. Que ellos con la simple palabra pueden dar crédito por 500, 800 mil pesos, hasta 1 millón de pesos diarios. Y quizá en sus negocios no le afecte tanto perder un día de ventas o de mercancía. Digo, según sus propias palabras, pero también es una visión un poco de los comerciantes de otro tiempo. Hoy están con las calificaciones, con los porcentajes, los bancos también están muy pendientes de qué flujos, de cómo recuperan las carteras, de cómo manejan sus créditos, de cómo se maneja la empresa. Entonces, quizás sea un poco más importante dar cierto orden a todas las transacciones comerciales y al crédito, sobre todo si ustedes manejan ciertas operaciones para recuperar un flujo, como dar en factoraje sus facturas o descontarlas, en fin, ¿no?
Ahora, ¿cómo se documentan los créditos, no? Pues bueno, algunas empresas grandes, pues con un contrato maestro. Por ejemplo, los bancos dan un contrato maestro a alguna empresa para crear fideicomisos. Esta empresa crea fideicomisos para pagar sus deudas con las notas de crédito que tiene contra sus clientes. Les hacen factoraje o las descuenta con el banco les adelanta cierto flujo de efectivo para que sigan operando y ya el banco se encarga de cobrar, ¿no? Y por cada, si tienen un contrato maestro, que pueden crear fideicomisos en pago, para pagarle a cierta empresa, para pagarle a otra. Y se ahorran mucha tramitología con un contrato maestro, porque ya luego es muy fácil nada más adherirse con una simple hojita al fideicomiso y crear la operación que nos interesa. Y lo mismo hacen, por ejemplo, las arrendadoras financieras, que hacen quizá un contrato maestro con varias personas y ya será cada persona la que, firmando una simple solicitud, se le otorgue su arrendamiento financiero y ya obtenga su carro o cualquier otro bien que quiera tener arrendamiento financiero. El contrato, ¿no? El contrato regula un solo acto jurídico como una compraventa, un arrendamiento. Los comerciantes o el suministro. Muchos comerciantes no acostumbran a hacer contratos. Solo facturan y le envían la factura al cliente, ¿no? Bueno, pero ya me salté en lo de la cuenta corriente. Lo de la cuenta corriente también es un contrato en los que las personas durante cierto tiempo anotan los cargos de abonos, lo que se debe y lo que se provee, para que al final de unos 6 meses o el tiempo que se estipule, se haga la liquidación del saldo y el deudor o el que resulte deudor pague lo que debe, ¿no? O, en su caso, se ponga como primera partida para los siguientes 6 meses o el siguiente tiempo que se tome como parte de la cuenta corriente. Ahora, volviendo al tema de las facturas, muchos comerciantes solo se manejan con facturas. Solo se manejan con facturas. Las facturas sí prueban mucho, pero a veces no prueban nada. Las facturas pueden demostrar la propiedad, una transacción comercial, relaciones comerciales, pero en juicio basta que la otra persona diga que no es cierto y ya se pierde todo valor probatorio. Las facturas son importantes, pero hay que ligarlas con otro tipo de pruebas como los recibos o los contrarrecibos. En estos tiempos eso ya tiene otra problemática porque ahora se acostumbra a enviarlas por correo electrónico. Y en ese sentido, con el correo electrónico, hay que tener muy en cuenta que a veces cuando uno pretende cobrarle a cierta persona, por ejemplo, a Juan Pérez, resulta que el correo en el que se le enviamos y él recibió dice Papito 100. Entonces, ¿cómo vamos a saber que esa es la persona al que le prestamos el dinero o al que le vendimos al fiado, ¿no? Entonces, por eso a veces es muy importante hacer un contrato donde de manera general digamos, bueno, les vamos a vender, vamos a hacer ciertas partidas, vamos a facturar y nos vamos a enviar las facturas por correo a este correo y este correo de la otra parte reconoce que es el de él. Entonces ya tenemos cierta base de prueba para demostrar que la otra persona nos recibió la factura y que es la persona a la que estamos reclamando el pago. En caso que todavía se haga con recibos y contrarrecibos, hasta hace poco el que expedía la factura tenía que demostrar que el que recibió la factura era esa persona, es decir, que el sello era auténtico. Es decir, no solo tenía que demostrar que le debía, que entregó la mercancía, sino que el que le recibió era un empleado de la otra persona y que el sello que le puso era de esa empresa. Ahora quizá la Corte y los tribunales federales, considerando que las prácticas comerciales deben valer también en juicio, pues ahora le da la carga de la prueba a la otra parte, diciendo, bueno, si tú dices que ese no fue tu sello y que ese no fue tu empleado, pues demuéstralo. Por eso hemos puesto ahí que las facturas prueban mucho y prueban nada, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las facturas, hay que dejar en claro a quién se mandan por correo y hay que tener en claro quién las recibe. ¿Quién firma de recibido? Pagaré.
Hay gente que acostumbra documentar su crédito con pagarés. Los pagarés son una opción porque son un título ejecutivo. Te permiten, en caso de que no te paguen, demandar en la vía ejecutiva mercantil y en cuanto demandes, se te permite embargar, que es un medio de presión para que la otra persona pague más rápido antes de que se dicte sentencia. Los pagarés puedes poner la fecha que tú quieras para el de pago, puedes poner abonos, puedes pactar vencimiento anticipado en caso de no te pague los abonos. Puede haber muchos tipos de pagarés. También hay muchos comerciantes que incorporan los pagarés a su factura. Pero para este tipo de pagarés incorporados a facturas, los tribunales han impuesto ciertos requisitos. Por ejemplo, ¿dónde va la firma? Mucha gente firma arriba del pagaré. Eso no vale, tiene que firmar en el pagaré, tiene que llenarse el pagaré bien. Tienen que ser 2 actos, la factura arriba y el pagaré abajo. Pero todo debe estar en orden. Un problema práctico que hemos visto cuando un comerciante nos pasa pagarés incorporados a facturas es que con el tiempo las hojas amarillas se destintan y a veces no se ve muy bien el pagaré. Entonces es otra cuestión que quizá les recomendaría examinar. Hay gente que piensa que el pagaré también da lugar a una acción penal en caso de que no se pague. Eso no es cierto, solo da lugar a una acción civil. En teoría sería rápida, sería sencilla para hacer que otra persona te pague, pero eso ya lo vamos a ver con las acciones que tengan las personas para recobrar sus créditos en caso de que no se les quiera pagar de manera voluntaria. Está el cheque. El cheque también es un título de crédito que puede ser dado en garantía. El cheque tiene efectividad también para hacer un título en garantía para solventar créditos que se van a pagar a un cierto plazo, pero tienen sus limitaciones. El cheque tiene que ser presentado para su cobro en los 15 días que sigan a su fecha y después de eso tienen 6 meses para demandar. Entonces la cuestión es que con cheque ustedes no pueden dar crédito mayor a 15 días. No pueden dar crédito hasta 15 días. Ahora, el cheque, por regla general, tampoco da lugar a una acción penal. Es decir, denunciarlo ante el Ministerio Público y tratar de meterlo a la cárcel. Porque se entiende que si tú das un cheque en garantía es porque hay un contrato civil de crédito, entonces los contratos civiles no generan acciones penales. Solo en casos muy extremos en que el cheque sirva para hacerles un fraude, sí puede servir para una acción penal. Pero eso es en casos extraordinarios. La simple expedición de un cheque sin fondos no causa una acción penal. El pagaré sí puede ser usado para créditos a más largo plazo, 6 meses, 1 año, 2 años. Tienes hasta 3 años para cobrarlo. Entonces, eso es otro tipo de garantía que dependiendo de la situación del cliente o lo que usted disponga, pueden ser lo más adecuado para el tipo de negocios de crédito que ustedes quieran hacer. Ahora, ¿cómo se integra un expediente de crédito? Digo, los bancos tienen sus expedientes de crédito, Coppel tiene su expediente de crédito, muchas empresas tienen su expediente de crédito, pero entiendo que muchas pymes o mini pymes no lo tienen. Sin embargo, sí es importante tener de perdido una hoja con datos generales, porque, veamos, nombre completo y nada de apodos. Me tocó una empresa de que me mandaron unas facturas que querían que se cobraran y las facturas estaban en un nombre de una persona que nada más se identificaba como Guatemala. Yo no sabía si era guatemalteco, si era un apodo o si era su apellido. Entonces, pues, con eso no se puede hacer mucho. Domicilio particular. Me tocó una empresa
en el que ellos tenían el domicilio de trabajo, pero no el domicilio particular donde poder ir y poder embargar. Entonces, es importante no solo tener el domicilio de trabajo, donde ustedes, o el domicilio de comercio al que ustedes le proveen de mercancías o le dan servicio. Es necesario también tener su domicilio particular, porque ahí tiene su carro, ahí tiene varias cosas que pueden servir para garantizar el crédito que ustedes le den. El nombre de la esposa. Hay personas que tienen los bienes a nombre de su esposa y que están casados por sociedad conyugal y que se pueden embargar de pérdida la mitad de los bienes. Es bueno saber varias cosas, digo, tener varias cosas bien identificadas. El Registro Federal de Contribuyentes y CURP, o sea, clave única de registro de población. Hoy los tribunales en materia mercantil exigen que en las demandas y en las contestaciones se pongan tanto el Registro Federal de Contribuyentes como la clave única de registro de población, tanto del actual como del demandado. Desde hace varios años, mediante esta práctica, se trata más bien de evitar, por un lado, la evasión fiscal, el lavado de dinero. Entonces, estos requisitos son muy importantes porque sin ellos no se puede demandar. Si ustedes no tienen los del demandado, podemos decir en juicio que no lo sabemos bajo protesta de decir verdad, pero en su inicio nos desechaban muchas demandas y no los poníamos. Pero de cualquier manera es importante también para ustedes, por otras cuestiones, también que identifiquen fiscalmente y poblacionalmente a sus clientes para que en un caso de que haya auditorías de Hacienda, ustedes también demuestren que estas personas existen, que ustedes no están emitiendo facturas falsas o facturas a personas inexistentes. Digo, también hay otra clase de información que piden mucho los bancos, que a lo mejor para las pymes, mini pymes no funcionan, pero algunas sí lo hacen. Por ejemplo, vehículos. ¿Qué vehículos tienes? Dame una referencia de tu vehículo. Tráeme alguna referencia de que tengas algún inmueble en propiedad. Es importante, digo, con eso se siente al menos psicológicamente presionado. Hay mucha gente que paga con la simple psicología. Oye, yo le di los datos de mi vehículo o los datos de mi casa a mi acreedor, y si no pago me va a ejecutar y me va a cobrar y me va a quitar la casa o me va a quitar el carro. La cuestión ahí es que con la simple información no se constituye una garantía, pero sí es una cuestión de que el otro sabe que tú puedes ir a cobrarle si él no se apresura a pagarte voluntariamente. Entonces, si pueden, y si el cliente está en un negocio en que lo amerite, pues es necesario reunir la mayor información posible sobre los clientes. Los correos electrónicos, ya creo que ya adelanté un poco sobre este tema. Es importante que ustedes identifiquen los correos electrónicos. Porque un negocio que se hace entre Papi 100 y Joselito 01, pues no identifica quién es el proveedor, quién es el cliente, quién es la empresa, quién es el cliente, si el que demanda es Papito o es Joselito o el que estás demandando es uno u otro. Hay que identificar bien a quién corresponden esos correos para decirle al juez, mira, en este contrato, en este papel, él dijo que ese era su correo, entonces es él aceptó el contrato, él aceptó la deuda, él recibió la factura. Entonces, que quede claro de quién son los correos electrónicos. Y quizá ya para los bancos, los bancos también piden quizá, o otros tipos de empresas, otros documentos de interés, que si estás casado por sociedad conyugal, capitulaciones, actas de empresas, poderes. Algunos arrendadores también muy prolijos piden todo este tipo de papeles. Y digo, el arrendamiento a veces puede ser bueno o mediano, pero los arrendadores se cuidan de las personas de quienes están arrendando. Ahora bien, garantías. Las garantías se dan para el caso de que al que le dan un préstamo o al que le venden al fiado no pague.
Algunas garantías ya las mencionamos en la página anterior, como son las cartulares, ya sean pagarés, cheques. Es una garantía porque es un título de crédito que te permite ejercitar una acción de manera más fácil que el contrato, o que la palabra, o que un recibo, o que un vale. Hay otras garantías un poco más estructuradas, quizá más sofisticadas, como las inmobiliarias. Bueno, te hipoteco una casa, o te doy en prenda un carro, o algún otro bien. Obviamente que estas garantías implican algún contrato, la intervención del abogado, la intervención de un notario, una escritura pública, pero dependiendo del monto del crédito que ustedes pueden dar, pues, quizás sería aconsejable darlo. Por ejemplo, en el caso de algún comerciante que fía 500, 1000 pesos diarios a un cliente que le tengan confianza, digo, quizás hacer algún contrato maestro en donde hay alguna hipoteca garantizando todo esto, todas esas operaciones diarias que ustedes realizan con ciertos clientes. Y luego hay otras garantías que son las personales, que son aval, fianza y obligación solidaria. Pues el aval, la fianza y la obligación solidaria es esencialmente una persona que se obliga junto contigo a pagar. Eso es, quizá los bancos usan mucho a las esposas que tienen obligación solidaria, que también se compromete a pagar con el marido el crédito. Hay, en los títulos de crédito existe la figura del aval, que alguien firma contigo el pagaré o el cheque. Y en otro tipo de contratos hay alguien que te da una fianza, como en los arrendamientos, para garantizar el pago de la renta. En general, pero en los tres casos es una persona que se compromete junto contigo a pagar el crédito. Pero en este tipo de personas hay que tener muy en cuenta a quién elegimos como aval, fiador u obligado solidario, porque muchas personas acostumbran, y me ha tocado, por ejemplo, en un arrendamiento que puso a su chofer como fiador en un arrendamiento. Obviamente que a esa persona nunca le pudimos cobrar, aparte de que después dejó de trabajar con ella en muy poco tiempo y tampoco se le pudo localizar. Hay avales que no tienen ascendencia sobre el deudor, y al deudor entonces les importa un comino si dejas con la deuda al aval, al fiador. Por ejemplo, si tú nombras como aval o fiador a tu jefe, obviamente que no vas a dejar nunca que la deuda le llegue a él o que él tenga que pagar, porque obviamente te va a correr de trabajo. Bueno, uno diría, si nombras como aval o fiador a tu mamá o a tu papá, tampoco los vas a dejar abajo, pues eso también es muy dudoso. Me ha tocado desalojar a papás o a mamás porque el hijo no pagó la deuda, ¿no? Bueno, pues ese porcentaje lo tenemos que aplicar para actualizar el dinero. Además, si ustedes también lo ven como una ganancia al interés, pues le pueden poner unos puntos adicionales. Por ejemplo, hay empresas como Liverpool, Palacio de Hierro, Opel, que en un promedio del 10% de todas sus ganancias anuales son de interés. Es la ganancia que le dan los intereses. Ahora, en eso también hay que contemplar que en caso de que no te pague, o mejor dicho, de la masa de tus clientes que no te pagan, tus costos de cobranza. Los bancos así lo usan. Digo, de la masa de clientes que no le pagan, fijan algún porcentaje y se lo cargan a los que sí pagan para sortear los costos que les permita cobrarle a los que no lo hacen. Era un costo de oportunidad. Por favor, vas a pagarlo.
Entonces, cierta ganancia, pues mejor lo van a meter a ese negocio en lugar de prestarte a ti. Entonces, si muchas personas para prestarte a ti, pues te van a exigir que le pagues ese costo o esa ganancia que van a dejar de percibir, que hubieran dejado de percibir si hubieran invertido en otro negocio. Digo, podemos tomar 2 o 3 parámetros para generar una cálculo de interés para tus clientes, pero creo que es interesante que ustedes conozcan todo este detalle. Ahora bien, ya no pagó el cliente. Entonces, hay que demandarlo, hay que embargarlo o entorpecerle su negocio. Primero hay que saber si tiene bienes. Y por eso hay que hacer una investigación previa. Entonces, ver si tiene vehículos, ver si tiene inmuebles, ver dónde está su negocio. Y con eso, pues ya demandamos, y en caso de demanda, pues esos son los bienes con los que nos vamos a tratar de cobrar el crédito que se puede pagar. Digo, entorpecerles su negocio también muchas personas acostumbran quizá exhibirlos con algunos carteles enfrente de su negocio para que les pague, o irlos a visitar en las horas pico de su negocio gritando que les pague. A veces funciona, ¿no? O como me dijo alguna vez un cliente, dijo, quiero vestir a alguien de pollito, subirle una moto e ir a cobrarle a los que me deben. Eso sería muy claro de que si la gente empieza a conocer esta conducta, pues que les va a pagar tal vez. O los va a demandar por daño moral, pero es importante ver que también hay otros tipos de cobranza. Hay empresas que se dedican también a hacer cobros extrajudiciales. Es decir, van con la gente y tratan de convencerla de que pague. Hay empresas que tienen departamentos de cobranza extrajudicial muy efectivos, quizá por el tipo de clientes que tienen. Yo podría decir que la cobranza extrajudicial de Coppel es excelente. No así la cobranza judicial. Porque es otro tipo de clientes, es otro tipo de situación. La cobranza extrajudicial tiene su arte. Yeah. Ahora, ya que no se ha podido hacer un cobro extrajudicial, pues nos tenemos que ir a los juicios, y hay muchos tipos de juicios. Están juicios mercantiles, que son ejecutivos y no ejecutivos. Los ejecutivos son los que se pueden usar con los pagarés o cheques, que son juicios un poco más breves, que te dan derecho a embargar de inicio, y que en teoría puedes ir más rápido y recuperar más rápido tu crédito ejecutando bienes o presionar para que te paguen. Los no ejecutivos son ordinarios, que son juicios en los que tú tienes que demandar y probar que te debe, probar que él es tu deudor, una serie de circunstancias, sobre todo cuando son facturas no reconocidas, o son recibos, o son otra clase de documentos que no son pagarés, cheques o cualquier otro tipo de... Hay gente que acostumbra primero ir a los medios preparatorios de juicio. Es decir, en el medio preparatorio de juicio se pretende que el deudor reconozca la deuda o reconozca que él firmó o recibió una factura o un préstamo o un bien. En el caso, como que se trabó la imagen. En el caso, ¿No? ¿La imagen está bien? ¿Puede avanzar? Sí. No. En el caso, mucha gente primero trata de que para tener menos problemas a la hora de demandar, de que el deudor reconozca la deuda o reconozca su firma en un documento que reconoce cierta deuda. Estos medios preparatorios a veces tienen éxito y le facilitan mucho la cobranza a las personas, en otras no. Hay muchos actos mercantiles hechos a la palabra o hechos con documentos que no fueron revisados por un abogado o que tienen ciertos defectos jurídicos, en que es necesario que para que la persona se constituya el moro, es decir, para que tenga la obligación de pagarte, a pesar de que tú ya le prestaste, de que tú le diste un inmueble y no te ha pagado, para que tenga la obligación de prestarle hay que ir a cobrarle. Esto
tiene una premisa muy antigua que viene desde los romanos, que es que para que una persona te deba, tienes que ir a cobrarle y ella no te va a negarse a pagar. Entonces, para que eso se dé, a veces hay que ir a cobrarle y que ella se niegue a pagar. Ahora, hay veces en que es posible con los documentos que uno tiene embargar antes de demandar. Sobre todo cuando hay una presunción de que es el único bien o de que está transfiriendo bienes a otras personas o se está deshaciendo de sus bienes porque no quiere pagar o los está ocultando. Entonces, o porque va a quedar en insolvencia o porque tiene muchas deudas, es posible hacer un embargo precautorio para asegurar ciertos bienes y después demandar. Pero cuando tú constituiste un crédito con garantía prendaria, pues está la vía prendaria. Si tú constituiste un crédito con una garantía hipotecaria, pues están los juicios hipotecarios. Y en otro tipo de créditos que no son necesariamente mercantiles, pues están los juicios civiles. Obviamente que los juicios tienen un costo. Y obviamente que tienen que considerar también el costo del abogado. Muchas empresas se quedan en lo extrajudicial y con lo que recuperan en lo extrajudicial se dan por bien servidas y otros por la cuantía si necesitan los servicios de un abogado. Un defecto, bueno, de los juicios es que duran bastante, más en estos tiempos. Sí, a veces puede generar un costo porque muchos demandados pueden ofrecer muchas pruebas que los harán a ustedes gastar, ¿no? Desde impugnar la firma, decir que no es su firma, que esa firma es falsa. Entonces puede hacerlos incurrir en costos, además del costo que les significa el abogado. Obviamente que los abogados cuestan, digo, uno cobra por sus servicios, así como ustedes cobran por los bienes que ustedes venden. Los abogados, conforme a la ley, no cobran por el resultado, cobran por el servicio. Es como los médicos. El médico tiene la obligación de emplear todos los medios científicos, modernos y actuales para ustedes aliviarlo, pero no está obligado a sanarlo ni evitar que se muera, si ese es el destino, digo. Si el médico hizo todo lo posible con el conocimiento científico, le recetó todas las medicinas, todos los tratamientos recomendados, todo lo que era posible, y el paciente no sanó o no murió, pues él hizo una buena actuación. No está en falta, no incurre en responsabilidad y puede cobrar honorarios. Pues igual el abogado por sus servicios debe cobrar honorarios. Hoy, con los tiempos en que los desempeños y las capacidades se emiten por los ingresos, pues bueno, muchos clientes también quieren que el abogado le dé resultados sin conforme a eso pagar. Pues la ley dice otra cosa, pero en cierto sentido se ha llegado a pactos intermedios, cobrar cierto adelanto por los servicios y estar a los resultados después, ¿no? Esto quizá hace 30 años fuera mal visto porque eso da un incentivo al abogado para no llegar a un negocio rápido ni dar una solución expedita a los negocios para tratar de generar mayores cantidades y hacer cobros excesivos a los demandados. Pero bueno, esa es la situación actual. Lo que les quería más bien mostrar con esto del costo de la cobranza es que la cobranza tendrá un costo al principio, al medio o al final, pero tiene un costo que también quizá deban considerar. Bueno, a preguntas que tuvieran de antemano, hubiera generado esta. Muy agradecido que dieron la oportunidad de platicar con ustedes, darles un poco de experiencia. De Eduardo Cázares, que dice, la verdad, todo muy bien, excelente, igual abiertos todavía
estamos aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. No pueden abrir micrófono también. Totalmente. Yo quisiera comentar antes de retirarme, Eric, de verdad, muchísimas gracias por la claridad de tu presentación. Me queda claro la experiencia que tienes al respecto y de verdad creo que lo que nos has compartido el día de hoy nos puede dar mucho, pues un panorama general de lo que tenemos que cubrir en nuestras empresas. Yo siempre he dicho que estar de la mano junto a un buen abogado que nos dé la radiografía completa de cómo tenemos que tener organizados los asuntos legales de nuestra empresa, pues es como una póliza de seguro, ¿no? Yo quisiera que los asistentes y quienes hoy participaron se den la oportunidad de echarle una llamadita a Eric para que les dé una asesoría personalizada. Está él con un gran grupo de profesionales, incluyendo al licenciado Gerardo Amen, que me encantaría ahorita que nos diera unas palabras, de ser posible. Y aprovechar que, toda esta información con todo lo que contempla, pues bastante claro, ¿no? Yo me despido, voy a entrar a un webinar de las mujeres en minería. Agradecer a Firmeza Jurídica, por supuesto, a los talentosos Gerardo Amen, Eric, de verdad, muchísimas gracias por tu compartir y muchas gracias a todos los participantes. Y una vez que terminen contigo, Eric, pues los invito a la página oficial del gobernador Quirino Ordaz en Facebook para escuchar el rendir cuentas. Ya ven qué importante es. Muy bien, Eric, muchas gracias. Gerardo, me despido. Blanca Cristina, te dejo encargada y todo mi reconocimiento, Eric, para ti y todo el grupo que hacen de Firmeza Jurídica una gran asesoría para los empresarios. Hasta luego. Muchas gracias. Bye, bye. Muchas gracias a la subsecretaria por la compañía y por el saludo. Y si no hubiera otra pregunta más, me voy a permitir leer el reconocimiento para Eric. Compartir. Gracias. Sí. Parece que hay problemas técnicos. Pero muchísimas gracias, Eric, de parte de la Secretaría de Economía y de parte de la subsecretaria Hilde y de la Dirección de MIPYMES. Agradecerle muchísimo por compartirnos esa tarde esta charla. Agradecer a todos los que nos acompañan y por formar parte de los mentores de Webinar Puro Sinaloa. Agradecemos a todos muchísimo la compañía. Aquí ya está, lo leo. La Secretaría de Economía otorga el presente reconocimiento al licenciado Claudio Eric de BC Montoya por brindar su tiempo y conocimiento a la comunidad de emprendedores y MIPYMES en el Estado. En estos tiempos de contingencia mundial, demostrando su calidad como persona y profesionista, contribuyendo a la formación de un Sinaloa más próspero y competitivo, participando como ponente en el webinar Procesos de Crédito para una Cobranza Efectiva. Firma el licenciado Javier Lizárraga Mercado, secretario de Economía de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, 18 de noviembre del 2020. Muchísimas gracias, Eric. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a Firmeza Jurídica y a todos los que están hoy viendo esta charla. Les reiteramos la invitación al informe de gobierno, al cuarto informe de gobierno de nuestro gobernador Quirino Ordaz. Si me permiten, les voy a compartir a través del chat el link directo
para que nos podamos salir de este webinar y integrarnos al informe de gobierno. Si gusta despedirse, Eric. Muchas gracias a todos, les agradezco a la Secretaría de Economía, a ti, Blanca, Cristina, a todos, muy amables. Y sobre todo por las bonitas palabras para el suscrito y para nuestra firma de abogados. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a ustedes, gracias a todos. Son nuestras últimas semanas de webinar. Encantados de seguir con ustedes. Ahí está el link. Los esperamos en el cuarto informe de gobierno de nuestro gobernador Quirino Ordaz. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Gracias.